A continuación vamos a encontrar el centroide de la región formada por la recta y igual x y por la parábola y igual x2. Aquí miremos que tenemos que para la recta una notación f de x y para la parábola g de x la otra notación. Lo primero que debemos tener presente es dónde se están cortando este par de curvas y eso no nos lo están dando. Como no nos lo están dando, debemos encontrar ese par de puntos de corte. ¿Y cómo los podemos encontrar? Simplemente igualamos a f de x con g de x. Entonces tenemos f de x, que es x, igual a g de x, que es x2, y debemos solucionar esta ecuación. Para solucionar la ecuación, este x2 que tenemos aquí, pasémoslo a restar, vamos a tener x menos x2 igual a 0. Y para resolver esta ecuación cuadrática podemos proceder con la fórmula para ecuaciones cuadráticas o factorizando. Miren, es muy fácil factorizando porque tenemos x de factor común que multiplica a 1 menos x. X dividido x da 1 y x2 dividido x pues da x, esto igual a 0. Como tenemos un producto igual a 0, quiere decir o que este factor es 0 o que este factor es 0. O sea, x es 0 o 1 menos x es 0. Si aquí despejamos a la x va a dar 1. O sea que cuando x es 0 vamos a tener un punto de intersección y cuando x es 1 vamos a tener otro punto de intersección de este par de curvas. Cuando x es 0 y sustituimos aquí en nuestras curvas, ¿qué obtenemos? Miren, 0 y aquí vamos a tener 0 al cuadrado 0, o sea el punto 0, 0. No importa, en cualquiera de las dos que sustituyamos debemos obtener lo mismo. Ahora, cuando x es 1, si sustituimos aquí en la parábola vamos a tener 1 al cuadrado 1 y si sustituimos aquí simplemente por 1 pues también vamos a obtener 1. O sea que el punto que vamos a tener es el punto 1, 1. Ahora sí, teniendo los puntos vamos a encontrar el centroide. Y para encontrar el centroide nosotros habíamos visto unas fórmulas, una para encontrar la coordenada en x y otra en y. Aquí tenemos la de la coordenada en x. El problema con esta fórmula es que lo vimos para encontrar el centroide y de hecho el centro de masa de una placa de densidad de área constante que se formaba si teníamos una función f de x acotada en un intervalo a b. El problema es que aquí tenemos dos funciones. Entonces, ¿qué sucede si tenemos dos funciones? Nos va a tocar repensar en lo que quiere decir esta fórmula. Miren, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la suma de momentos en y sobre el área. Entonces aquí tenemos área, recordemos área, y aquí tenemos momentos, suma de momentos en y. ¿Cómo podemos entonces utilizar esta fórmula para resolver el centroide para esta región? Miren, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos encontrar el área que está entre estas dos curvas. O sea que esta integral sencilla no nos va a servir porque aquí solo tenemos un f de x, aquí tenemos un f de x y un g de x. Y tenemos que encontrar la suma de momentos en y. Y esa suma de momentos, miren, no es más que la distancia x que hay multiplicada por la función. Ya no pensemos en masa, obviamente eso es la suma de momentos, pero aquí no en masa porque estamos hablando de una región, por este f de x de x. ¿Y qué era este f de x de x cuando decimos la fórmula? Este f de x de x no era más que el área de este rectángulo. Entonces necesitamos el área de este rectángulo. Miren, planteamos aquí un diferencial por x y vamos a sumar todos los rectángulos que hay entre a y b. Entonces vamos a hacer eso. Calculemos primero lo más simple para nosotros, que es precisamente el área. El área, en nuestro caso, va a ser la integral que va desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 1. Ahí sabemos que va la x porque ya encontramos ese par de puntos. Ahora, ¿cuál va a ser el área de este rectángulo? Porque vamos a sumar todos los rectángulos que tenemos aquí. Va a ser la altura del rectángulo, que va a ser altura superior menos altura inferior. ¿Cuál es la altura superior? X. Que esa es la función que está tocando aquí en la parte superior. ¿Y cuál es la altura inferior? Va a ser x2 menos x2, todo esto multiplicado por el ancho del rectángulo que es de x. Aquí tenemos el área del rectángulo y aquí estamos sumando todos los rectángulos que van desde este punto hasta este punto. Entonces así encontramos el área entre curvas. Para quienes no recuerden cómo encontrar el área entre dos curvas, les recuerdo que pueden visitar nuestra serie de videos de cálculo integral donde mostramos diversos ejemplos de cómo encontrar el área entre dos curvas. Si resolvemos esta integral vamos a tener el denominador que necesitamos. Entonces aquí vamos a decir que esto es la integral de x es x2 sobre 2. Le sumamos 1 al exponente y ese resultado pues empezamos a dividir. Menos la integral de x2 es x3 sobre 3 y esto lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Si evaluamos con el 1 vamos a tener 1 al cuadrado, 1 medio
de una vez, porque 1 al cuadrado es 1 sobre 2, entonces ahí está el medio. 1 al cubo, pues va a ser entonces 1 y sobre 3, 1/3. Menos evaluar el 0, pero miren que si evaluamos el 0, 0 al cuadrado va a dar 0, sobre 2, 0, menos 0 al cubo que va a dar 0 sobre 3, va a dar todo 0. Entonces nos queda 1 medio menos 1/3. Y realizar esta operación es muy simple. 2 por 3, 6, 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2, o sea, 1/6. Ya tenemos el área. Vamos a escribir eso por aquí. La A, que vamos a necesitarla inclusive para cuando estemos encontrando la coordenada en Y, es 1/6. Vamos ahora a encontrar los momentos, la suma de momentos en Y. Miren que no estamos en realidad resolviendo estas integrales que tenemos aquí, estamos encontrando este valor y este valor. Lo que pasa es que ver estas integrales nos recuerda cómo hacerlo. Entonces esa es la aclaración muy importante que voy a hacer acá. Bueno, entonces para los momentos en Y, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos, era X por la fórmula de área para este rectángulo. Miren, esta X es precisamente esta distancia X que hay desde el eje Y hasta el diferencial. ¿Y cuál es entonces la fórmula de área para este rectángulo? La acabamos de hacer. Era la función superior, que era X, menos la función inferior X2 por dx. Si encontramos la integral que va desde 0 hasta 1, ¿por qué? Porque el dx se mueve precisamente de 0 a 1, vamos a encontrar precisamente a my. Miren, esto va a ser. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la integral, todavía no podemos resolverla, hay que realizar este producto de x2 menos x3 de x. Integrar x2 pues va a ser simplemente x3 sobre 3 e integrar x3 va a ser x4 sobre 4. Ya sabemos, siempre sumamos 1 y luego dividimos por ese resultado. Esto valora entre 0 y 1. Si hablamos con el 1 vamos a tener 1 al cubo sobre 3, entonces 1/3, y vamos a tener 1 a la 4, 1 sobre 4, 1/4. Y si evaluamos el 0 para restar, vamos a tener 0 al cubo y 0 a la 4. Todo eso nos va a dar 0. Entonces solo nos interesa esto. Y esto lo resolvemos de igual forma como lo hicimos ahorita. 3 por 4, 12. 1 por 4, 4. 3 por 1, 3. O sea, vamos a tener un 12avo. O sea que ya tenemos my, un 12avo. Vamos a borrar esto, no lo necesitamos más. Y vamos a escribir aquí cuál es nuestro centro, o punto mejor del centroide, que es para x. Ese punto va a ser x barra, va a ser un 12avo, que nos dio este my, un 12avo sobre 1/6. De aquí, miren, podemos hacer ley de oreja o pocillo. Voy a reescribir las fracciones para que lo vean mejor. Un 12avo sobre 1/6, multiplicamos esto así. Miren, 1 por 6, 6, 12 por 1, 12, y esto lo podemos simplificar, sexta, 1, sexta de 12, 2, 1 medio. O sea, en x igual a 1 medio, que va a ser, si de aquí tenemos de 0 a 1, una cosa aquí por la mitad, precisamente se va a aparecer justo donde tenemos este diferencial. Bueno, aquí vamos a tener la coordenada en x de nuestro centroide o centro de masa. Entonces, ahora vamos a encontrar la coordenada y. Vamos ahora entonces a encontrar la coordenada y. Esta es la fórmula que teníamos para la coordenada y cuando hablábamos de una placa o lámina de densidad constante que se formaba por una función f de x en el intervalo AB. Pero aquí, recuerden, tenemos dos funciones. Esto que tenemos acá representa el área bajo la curva, en nuestro caso el área entre las curvas. Y esto que tenemos aquí, que va a ser la parte, digamos, más compleja del análisis, va a representar la suma de momentos x. Y esta suma de momentos x, aquí solo considera una función, aquí tenemos dos funciones. Entonces pensemos por un momento en esta fórmula. ¿Cómo habíamos llegado a esta fórmula? Decíamos que esto era un medio de f de x que multiplica a f de x de x. Esto que tenemos aquí es precisamente el área del diferencial. Aquí tenemos este diferencial y vamos a encontrar el área de este diferencial nuevo, que ya no va a ser un simple f de x. Ya vimos que es la diferencia entre f de x y g de x. Y esto que teníamos aquí, un medio de f de x, ¿qué era? Era la distancia que hay del eje x a la mitad, atención, de este diferencial que teníamos acá. Recuerden que cuando vimos la deducción de la fórmula, nosotros teníamos una curva así cualquiera y este era nuestro diferencial, y teníamos aquí esta distancia de acá hasta acá.
era la mitad, ¿cierto?, de toda esta distancia completa. El problema es que aquí, miren la ubicación del diferencial. ¿Cuál va a ser esa distancia hasta la mitad del diferencial? Va a ser esta, 1/2 de f de x más g de x. Mucho cuidado, que se tiende a creer que es simplemente la función superior menos la función inferior dividido 2. Eso está mal. Para que pensemos por un momento cómo llegamos a este resultado, veámoslos con números reales. Llegamos a una recta de números reales aquí tenemos el 8 y aquí tenemos al 10. Si a mí me interesa encontrar el número que está en la mitad entre 8 y 10, ¿qué debo hacer? Debo sumar a 8, a 10 y dividir por 2. Esa es la fórmula del punto medio. Miren, 8 más 10 dividido 2, eso nos va a dar 9 de una vez, sabemos, porque esto es 18 entre 2. Miren, este va a ser 9, el punto medio entre 8 y 10. Eso es lo que estamos encontrando aquí. Vamos a tener entonces f de x más g de x dividido 2. Si encontramos eso, entonces vamos a encontrar ese punto medio que necesitamos. Entonces, dicho eso, ¿cómo vamos a encontrar la suma de momentos x? Miren, nuevamente, un medio, vamos a escribirlo aquí, de la suma de las dos funciones, en este caso x más x2, que multiplica a la fórmula del área para este diferencial que ya sabemos que es función superior menos inferior por el de x menos x2 por dx. Y esto que tenemos aquí, si lo integramos, ¿desde dónde hasta dónde va el de x? Desde 0 hasta 1, vamos a encontrar entonces la suma de momentos x. Vamos a escribirlo acá. Continuamos en la parte de abajo para que nos quepa. Podemos sacar un medio por fuera de la integral, un medio que multiplica la integral que va de 0 a 1, y vamos a realizar este producto. X por x, x2, y x por menos x2 menos x3. Entonces vamos a tener x2 menos x3. Continuamos con este x2. x2 por x nos va a dar x3, y x2 por menos x2 nos va a dar menos x4, y esto de x. De aquí vemos que esto y esto se cancela y podemos escribir lo que podemos continuar en esta parte. Inclusive ya ni siquiera necesitamos la fórmula, pero bueno, dejémosla. Es importante saber que la coordenada llega a ser el cociente entre la suma de momentos x y el área. Entonces tenemos que la suma de momentos x va a ser un medio integral que va de 0 a 1 de x2 menos x4 de x. Y ahora sí, vamos a tener entonces aquí un medio que multiplica a x3 sobre 3 menos x5 sobre 5. Ya sabemos que le sumamos 1 al exponente y dividimos por ese resultado. Esto evaluado entre 0 y 1. Y si evaluamos esto entre 0 y 1, ya esto también nos sobra, vamos a tener un medio que multiplica a 1 al cubo, es 1 entre 3 un tercio, 1 a la 5 es 1 entre 5 un quinto. Y si evaluamos el 0, todo nos va a dar 0, pues vamos a tener 0 al cubo y 0 a la 5. O sea que nos queda un medio que multiplica, y esta operación la podemos realizar 3 por 5, 15, 1 por 5, 5 y 3 por 1, 3. O sea que vamos a obtener un medio de 5 menos 3, 2 quinceavos. Y esto se cancela y nos queda un quinceavo. O sea que ya obtuvimos esta suma de momentos en x que va a ser un quinceavo. Pero a nosotros no nos interesaba solo eso, nos interesaba encontrar en realidad la coordenada y. Y esa coordenada y, vamos a escribirla aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cociente entre un quinceavo y un sexto. Coordenada y va a ser un quinceavo, creo que no nos cabe aquí, entonces vamos a utilizar esta parte del tablero. Va a ser un quinceavo sobre un sexto. Y esto, miren, ley de oreja o pocillo, 1 por 6 y 15 por 1. 1 por 6, 6 y 15 por 1, ahí está 15. Podemos sacar tercera, entonces esto nos da 2, y tercera de 15 nos da 5, 2 quintos. O sea que a la altura de 2 quintos vamos a tener entonces el punto Y. Aquí encontramos la coordenada Y la coordenada X. Recuerdo, cuando estemos resolviendo problemas como este, en realidad estas fórmulas no nos sirven. Nos sirve entender de dónde nacieron la fórmula. La parte de abajo siempre va a representar el área, y la parte de arriba va a representar, dependiendo obviamente si estamos encontrando la coordenada X o Y, del momento Y, o la suma de momentos en Y y la suma de momentos en X.
Lo que hay que entender es cómo dedujimos las fórmulas para poder resolver problemas como este. Los invito a que hagamos otro ejemplo sobre estos.